claustro de la Merced de Cartagena de Indias en compañía de Tica para su círculo familiar, Teresita Goyeneche Pérez Bardi, para que se vayan acostumbrando, doña Teresa en el futuro, Teresita, la Teresita escritura, Martínez. doña Teresita, la escritora, hoy en Charlas con el Marto, y vamos a hablar de esto. La personalidad de los pelícanos, que es un libro que narra un proceso de crecimiento personal e intelectual. Además es una cartografía personalizada. Ese es el concepto del Marto sobre el libro. Y es un libro que nos sirve a los promotores de lectura para recomendarlo a las nuevas generaciones. Teresita, bienvenida. La primera pregunta que me hago es, ¿qué fue lo que más te dificultó a la hora de escribir el libro? Bueno, Martini, como le digo yo, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a los que nos están viendo, a los que nos acompañan. Yo conozco a Martín hace varios años, cuando trabajaba en la Fundación Gabo, entonces FNPI, y Martín fue mi cómplice en alguna historia y mi amigo durante todo el tiempo que estuve en la Fundación, así que es un gustazo estar acá contigo y ser además invitada en este espacio para conversar. Pensando en la pregunta que me hace sobre la dificultad, yo creo que lo más difícil es justificar una obsesión. ¿Cómo justificas, cómo traes al papel una cosa que te obsesiona desde hace tanto tiempo? Y como creo que cualquier obsesión, hay veces es muy difícil, uno sabe que hay algo, hay una pulsión, hay una obsesión, y que uno puede decir cuál es la obsesión, pero es muy difícil describir esa obsesión en el papel porque es una cosa que está en el cuerpo. Entonces, como poder aterrizar en qué consistía específicamente esa obsesión que yo tenía con narrar la historia de la ciudad y con contarla de una forma que realmente pudiera, y realmente tampoco sé si eso lo logro, pero que poder escribir algo y que se sintiera exactamente como yo estaba sintiendo esa obsesión por dentro, creo que fue lo más difícil, porque yo siento que Cartagena es una ciudad habitada por personas que sienten esa misma pulsión y esa misma obsesión por las mismas cosas. ¿Cómo hacer para que esa obsesión sonara distinto? O sea, que la historia ahí narrada no se uniera al ruido, sino que se contara algo de otra forma, con otra sensibilidad, o sea, que tocara otra sensibilidad. Yo creo que esa fue la parte más difícil del proceso creativo. Bueno, y en esto hay personajes que son fundamentales. Tu padre, Freddy Goyeneche, que está ñoño, como dijo una amiga, está ñoño porque pues, es un padre orgulloso. Y me gusta mucho porque tú narras esas idas cerca a la Avenida del Lago, de donde ustedes viven, y es como la división de Cartagena, es como esa división entre Cartagena del mercado de Basurto para allá y del mercado de Basurto para acá. ¿Ha cambiado algo esa visión de ciudad de la que tú eras joven, niña, a la de ahora? O como el político ese que dijo de la popa para acá y de la popa para allá. Sí. Y de todas maneras, como me dijo una lectora que me estaba hablando sobre el libro, me decía, en el libro yo me sentía la chapetúa porque vivía al lado del mercado, pero para los pelados de otro colegio vivir en donde yo vivía era lo más pupi. Eso es cuestión de perspectiva, y de todas maneras por eso creo que es tan acertado decir que es una cartografía personalizada de la ciudad, porque claramente estoy parada en un lugar, me estoy anunciando desde ese sitio. La frontera, es lo mismo, ves, tú has entrado y has salido de Cartagena. Sí. Ya. Y esa evolución de la joven, de la niña y de esa mujer ahora que ya es, por decir algo, curtida en observar las realidades sociales de su entorno, ¿cómo lo ves ahora? Las fronteras existen y siguen existiendo. Lo que pasa es que la ciudad ha cambiado, y no solamente ha cambiado, sino que todo el tiempo está cambiando. Lo que yo creo que hay una cosa que está muy clara en este libro, y es que estamos presenciando, por lo menos eso fue lo que yo intenté, presenciando el crecimiento acelerado de una ciudad que está pensada
para ser más pequeña y que como está pensada para ser más pequeña, quienes están dirigiendo esa ciudad no se dan cuenta que están trabajando con un monstruo, ¿no? Con una ciudad mucho más grande, incluso lo que escribo ahí en el primer capítulo. Hace 30 años el 60% de la ciudad era considerada invasión, ¿no? No era reconocida. Que administrar ese pedazo de la ciudad que supuestamente no era Cartagena era ilegal incluso. Entonces, las fronteras siguen existiendo, pero esas fronteras digamos que hay unos lugares que son tradicionalmente complejos, la Costilla de la Ciénaga de la Virgen, la ciudad hacia el sur donde sigue creciendo, hay unos lugares que tienen una historia de construcción y de crecimiento que ya se vienen estudiando y analizando y que ya tienen un tiempo. Y hay otras que simplemente espontáneamente se desarrollan. Lugares que antes estaban habitados por una cosa se convierten en otra. Lugares que antes eran apetecidos pierden su valor. Lugares que antes eran una finca o campo abierto o eran parte de un bosque se convierten en urbanizaciones. Entonces, la geografía de la ciudad todo el tiempo está cambiando, pero esas fronteras siguen existiendo. Cartagena sigue de alguna manera, y eso se ve por la forma como, si tú miras, por ejemplo, los resultados de los exámenes de educación de los colegios, tú ves que geográficamente no exactamente estudiar allá que estudiar acá, exactamente. Entonces, sí, las fronteras siguen existiendo y siguen estando tan marcadas, precisamente porque por eso Cartagena sigue siendo una de las ciudades más desiguales de este país. Ahora, voy a empezar a hacer las preguntas pupi. Ajá. ¿Alguna amiga te ha reclamado porque no la mencionaste? No, ninguna amiga amigas me han dicho, esa soy yo, ¿verdad? Sí, esa eres tú, pero no, ninguna me ha reclamado. ¿Pero te ha sorprendido personas que no pensaste que fueran a leer el libro? A mí me sorprendió el éxito del libro en la ciudad, ni siquiera en la ciudad, me sorprendió que tanta gente lo esté leyendo, porque yo pensé que iba a ser, o sea, yo escribí el libro pensando en que fuera una historia de ciudad, y que tuviera, o sea, que lo leyera un lector muy específico, que es el lector joven, cartagenero, que movilizado, que está interesado en las causas sociales, en temas de derechos humanos y que está conociendo su ciudad para poder trabajar en ella. Entonces este es un libro escrito para esas personas que vienen después, que dicen cómo hago cómo hago para participar aquí. Ese era el público objetivo y ahora me sorprende viendo que gente que yo admiro profundamente lee el libro, que ya son personas que toman decisiones, escritores que me parece un sueño que lo estén leyendo y que lo consideren un buen libro literariamente, o opinadores o medios que me entrevistan y me dicen es un muy buen libro y yo digo wow. Eso no me lo esperaba. Pero es que aquí voy a algo que puede sonar como trillado y puede sonar como un cliché. Es el esfuerzo de educarse. Yo le digo a mucha gente, tú eres una mujer muy bonita. Sé que muchas amigas me dicen, ay, ¿cómo se te ocurre decir eso? Tú eres una mujer muy bonita y has pasado ese proceso también. Pero tú te has esforzado por educarte y lo narras aquí. Lo narras y lo cuentas aquí, cómo ha sido fundamental la educación. Y yo te he visto con los ojos aguados en la Fundación Gabo por cuestiones que tú tienes que hacer por trabajo y que a veces no te salían y estabas ahí esforzando. Entonces el esfuerzo lo vale. La educación es importante. ¿Qué tanto crees tú que va a venir en otro libro de este? Pero mira que Marti, que no creo que, no sé si tenga que ver con que soy bonita. ¿Tú crees que tiene que ver con eso, algo? No, yo lo digo es porque, no quiero que se malinterprete, yo lo digo es porque hay personas que se creen de su belleza y tienen el título y ya, y con eso les basta. A ti eso no te bastó, eso es mi percepción personal, a ti eso no te bastó, porque tú siempre muestras la calidad. Tú siempre muestras el esfuerzo. No, sí. Te voy a poner un ejemplo. Me acuerdo mucho. Yo me acerqué, como siempre, imprudente. Quería hablar de un tema nacional, algo, quería ver tu opinión. Y tú en ese momento
me dijiste, ahora no, Marto, ahora no, Martín, estoy ocupado y no me ha salido esto, y si mientras no me salga esto, yo no atiendo a nadie. Entonces, yo en ese momento comprendí y me fui a mi lugar y comprendí que para ti era muy importante que tus textos, tu trabajo que tú estabas haciendo fuera de la calidad que se merecía. Entonces, por eso digo que tú no te has creído de la belleza, sino que has seguido el rumbo de la educación, y eso tiene un esfuerzo. Nadie, ninguno, ni yo, ni nadie sabe las horas que tú has trasnochado para poder escribir este libro. Además, siendo mamá, Sí. primeriza, en un país distinto, otro idioma. Yo a veces, ¿sabes qué me acordé yo cuando tú narras esa parte? Me acordé de Gabo. Y me acordé de Gabo, y estamos aquí en el claustro de la Merced, al lado del mausoleo de Gabo, donde están las cenizas de Gabo y Mercedes, y me acordé de él porque Mercedes se encargó de la casa, y en este caso, tu esposo, tu compañero, tu amigo, se encargó de la niña y del resto. No, del círculo, sí, de cuidado. de cuidado. Necesito un círculo. Sí, sí, por eso, guardadas las proporciones, por decir algo. Un círculo grande. Grande. Entonces, ese apoyo es fundamental para que Sí, total. la persona de los pelícanos se dé. Ajá. Entonces, por eso es que yo digo que tú no te creíste de la belleza. Y el mensaje que yo doy con este libro es, a los que le he regalado, le digo, mira, ve, lo importante es educarse. Gracias, Martín. Es la constancia y el esfuerzo. Igual de todas maneras me pregunto si es cierto que no me No te o sea, creíste de la belleza. que no use la belleza como una herramienta. Creo que cualquier persona que se siente atractiva, y creo que todo el mundo sabe que tiene algo de eso, o espero que todo el mundo lo sepa, se hace a su belleza para disfrutar de ella. Lo que pasa es que definitivamente el libro está lleno de otro tipo de trabajo sobre eso mismo. Otra belleza. Sí. Está escrito Exacto. de la cartografía, de esa belleza que tú miras, la subida al Cerro de la Popa, la belleza de la amistad, con tus primos, de la abuela, la belleza del amor de la abuela. Todo ese entorno que tú tuviste, que fuiste creciendo, que se plasma aquí. Es que tú inicias desde la casa del pie de la popa y haces todo el mapa hacia afuera, y miras tanto para Castillo, cuando tu padre te dice que no seas arribista, que tú quieres irte para Manga, ya, porque yo lo tengo aquí, yo lo tengo marcado y todo, pero me enternece porque además él te dice una cosa que a mí me da risa, porque él te dice, esto te lo digo a ti, porque eres tú, pero no se lo digo a más nadie. Y yo inmediatamente le escribí a Tere y le mandé un mensaje de voz y le dije, Tere, tu papá cada que me lo encuentro me dice lo mismo, esto te lo digo a ti porque eres tú, no te lo digo a más nadie. Y eso son cosas que la gente a veces no mira. Y a mí me parece que el libro está bien construido a partir de las bellezas que tú ves. Y repito, no me vayan a colgar, no me vayan a satanizar, no por creerte de tu belleza, no, sino porque ahí está implícito eso que tú sufriste, que tú viviste aquí en estas calles. De todos esos recuerdos, ¿alguno se quedó que no lo pusiste aquí? Bueno, sobre eso que acabas de decir hay dos cosas. Uno es mi padre como personaje que atraviesa el libro desde el principio hasta el fin. Mi padre es, como quien lanza la premisa, la premisa del libro es mi padre realmente, y luego la exploración la hago yo, pero él siembra la semilla y luego gracias a él y caminando de su mano, yo deambulo por la ciudad, primero cobijada por la educación que me ofrece él y mi madre, que también es muy estudiosa y le parece muy importante la educación. Y luego ya a través de esa curiosidad que yo sí creo que se cultiva. O sea, yo creo que la idea de la curiosidad o el talento como un valor con el que uno nace, a mí me parece que son realmente cosas que uno cultiva y que uno tiene que fortalecer como los músculos. Y eso es una cosa, o sea, como primero pensando en toda la idea de la educación, creo que sí es muy, muy valioso
haber crecido en una familia que valoraba la educación y también una familia amorosa. Luego sobre el tema de los recuerdos que quedaron por fuera, por supuesto quedaron por fuera muchos, porque aunque el libro sea un libro es una autobiografía, o es autobiográfico, no es una autobiografía. Son unas memorias. Un diario. Ni siquiera un diario, no es un diario, en realidad es una crónica, y en la crónica integro memorias de mi vida, porque justamente yo soy sujeto dentro de esa historia como cartagenera y como persona que está tratando de contar una historia. Estoy siendo absolutamente transparente con el lector. Estoy contando la historia de la ciudad, de mi versión de la ciudad, porque eso es finalmente el periodismo, ¿no? El periodismo es uno o una periodista que está contando una historia, y la historia que está contando la está contando a través de sus ojos y de sus propias experiencias y prejuicios. Aquí corté la idea de la tercera persona y el narrador que cuenta sin estar. Aquí estoy yo contando cómo estoy contando la historia. Entonces, pero de todas maneras no es una biografía, no es una autobiografía, es una crónica, y en ese ejercicio de crónica lo que sí hice fue curar cuáles eran esas memorias, cuáles eran esos recuerdos que lograban realmente expresar lo que yo estaba encontrando a través de la reportería, a través de la investigación histórica, a través del estudio de archivo, cómo podía yo decir, y esto creo que ya lo dije antes, a alguien más, cómo podía decir yo que Cartagena es una ciudad absolutamente desigual sin acudir a la frase Cartagena es desigual. Es a través de estos recuerdos que me permitían contar, mostrar y no contar lo que yo quería decir. Entonces muchas cosas se quedaron por fuera, porque finalmente no se trataba de contar mi vida desde el día que nací y cada momento, porque probablemente si se tratara de eso la historia hubiera sido otra, sino de contar la historia de la ciudad y de vivir y crecer en esa ciudad. Bueno, aquí viene una pregunta como de cajón. ¿Esa misma técnica la estás usando con tu hija? De irle contando desde pequeña, porque va a ser una niña universal. Sí. De tener unos abuelos en el Caribe. Ajá. Y de vivir en otro país y de saber muchos idiomas. ¿Esa misma experiencia le piensas aplicar a tu niña? Yo creo, en el proceso de la maternidad, en este proceso de aprender a ser mamá, o en este proceso de ser su mamá, sin aprender y sin nada, porque la verdad tampoco me estoy dedicando a leer tanto sobre el tema, sí me he dado cuenta que como mi vida es tan distinta a la vida de mis padres, mi maternidad es absolutamente distinta a la maternidad de mi madre o de mi papá. Es distinta a la educación en una ciudad que en ese momento se pensaba más pequeña de lo que es, que yo recibí cuando era niña, que esta niña que ahora está creciendo, mientras crece y mientras está allá, en una ciudad como Nueva York. Son dos estilos de vida distintos, dos referencias culturales totalmente distintas, dos sistemas educativos distintos también. O sea, estudiar en un colegio privado en Cartagena versus estudiar en un colegio público en Nueva York son dos experiencias distintas. Igual el tema del idioma, mi hija crecerá y eventualmente sentirá una vergüenza absoluta por mi acento en inglés, porque ella hablará perfecto inglés, y yo recibiré su absoluta vergüenza. Lo que sí creo es que algo de lo que yo diré mientras ella crece, algo de lo que yo estoy hablando hoy contigo y que ella me escucha hablarlo todo el tiempo, a toda hora, con todo el mundo, algo de eso calará y algo de eso se quedará en ella, y algo de eso me imagino que se convertirá en algo, será una semilla y se convertirá en algo que todavía no sé, no puedo descifrar. Pero definitivamente la nena crecerá teniendo una educación totalmente distinta a la que yo tuve. Intentaré, como mi padre, dejar libros al alcance de su mano y de ser lo más presente, porque es que realmente la educación es la maternidad es sobre eso, sobre estar ahí, sí, sobre estar presente, sobre acompañar los procesos. Trataré de estar ahí todo el tiempo que sea posible, como estoy haciendo hasta ahora, y espero que eso sea suficiente
aunque creo que estamos todas condenadas, las mamás y los papás, a ser el primer trauma de nuestros hijos. No. Por algún motivo, no, algo voy a hacer. No, pero la educación para esa niña está garantizada. De eso sí, pues tengo la certeza de que crecerá en un hogar con mucho amor y con libertades para expresar sus gustos culturales y se los irán cultivando. Caminas el centro histórico cada que vienes, cada que la vida te da la oportunidad de volver, y esos recuerdos vuelven y vuelven otra vez y de repente cuando vas por San Diego, pasas por la casa, te acuerdas, el libro te hace acordar de momentos que no se plasmaron aquí. No quiero ser repetitivo con eso, pero lo que yo hago es como cuando voy a algún pueblo y vuelvo y lo camino. Esos recuerdos te dicen, ay, tal persona no, tal personaje se me quedó por afuera. Sí, un montón de personajes se quedaron por fuera, es que era imposible. O sea, por ejemplo, tú estabas hablando de béisbol ahorita con mi papá. Sí. Yo, o sea, aunque crecí en mi casa, o sea, mira la diferencia. A mí todo lo que mi papá hablaba sobre historia, sobre política, sobre educación, sobre academia, yo antena parada. Mi papá hablando de béisbol, mi papá hablando de fútbol, mi papá hablando de otras cosas, esas cosas no calaron. Si yo quiero contar, hay otras Cartagenas que probablemente puede contar otra gente, y esa otra Cartagena tiene una historia sobre el béisbol que yo no conté, sí, porque no era mi Cartagena, pero esa Cartagena es una de las más importantes. Y como eso, muchísimas otras cosas que quedaron por fuera y que son por supuesto igual de importantes. A Jaime Abello ni lo menciono, habiendo sido mi jefe, uno de mis mentores. Hay muchas cosas. Cuando camino por el centro, cada vez siento más el vértigo, lo venía hablando con mi papá ahorita también, cuando me estaba acompañando acá, es el vértigo de sentir cada vez más que esta ciudad no es mía, que la ciudad se me va, o sea, que yo me alejo y que ya no hay forma de pasar en los próximos años, de pasar más de 30 días al año en la ciudad, y eso me da un vértigo terrible. Y entonces un yello, como dirían las señoras. No me está dando el yello, sino es como una cosa así como de lejanía, y entonces más me aferro a los recuerdos. Y sí, claro, cuando camino a la ciudad me da el mal de mi papá, que es pensar en todo lo que fue y que ya no es, y que cada vez que vengo es menos y menos. Pero ya ese tampoco es mi rol, ¿no? Como creo que ya hay otras generaciones y otras personas que están haciendo lo que tienen que hacer por la ciudad, y mi rol era el rol de contar esta historia. Lo que viene después de este libro será otra cosa. Creo que tal vez estoy pensando en entrarle a la ficción, porque como estoy haciendo doctorado, la reportería intensa, o sea, aquí estuve haciendo reportería por mucho tiempo, mientras que la ficción me permite, sí, o sea, como trabajar con la imaginación, pero utilizar la investigación académica también para construir cosas a partir de esa investigación y la imaginación. La no ficción me obligaba a unos ejercicios de reportería que de pronto ahorita ya no podría hacer con la misma disciplina que tuve con este libro. Pero sí, puede ser que sea ficción. O sea, de todas maneras voy a seguir haciendo periodismo. Eso sí, no creo que por lo menos uno o dos, exacto, uno o dos crónicas al año, reportajes al año voy a seguir haciendo, pero creo que de este formato, el libro, lo próximo va a ser ficción. Bueno, ya para ir terminando, primero te agradezco. Voy a hacer unas preguntas cortas. ¿Jugo que te gusta en el patio de tu casa? Jugo de maracuyá con bastante hielo. Jugo de maracuyá bajo el palito de mango. La música, un disco de salsa, de champeta o reggaetón, no sé. Ninguno, me voy con Radiohead, Pyramid Song. Okay. Un libro. ¿Qué libro estás leyendo y qué libro recomiendas? Lógicamente,
la personalidad de los pelícanos de una señora que se llama Teresita Goyeneche Pérez Bardi. Ojo. Me quiero leer el último libro de Margarita García Robayo, creo que lo voy a ir a buscar ahora porque me lo ha recomendado mucho y quiero leerla. Me encanta leer todo lo de ella. Y libro que también recomiendo mucho sobre la belleza de Sadie Smith. La belleza de Sadie Smith. Bueno, un consejo para las nuevas generaciones que quieren escribir. Planear, organizar el tiempo, organizar en etapas, saber qué se necesita para lograr un objetivo, cuál es el objetivo, escribir qué, en qué formato, planear en el tiempo, ponerse unos marcos de tiempo, unos límites, unos espacios y hacerlo. O sea, ponerse alarmas, sentarse y hacerlo, ejecutar el plan. Bueno, esta es nuestra primera charla con todas las dificultades técnicas con Teresita Goyeneche Pérez Bardi, mi amiga. Aprovechen la hora que va a estar en el Live Festival. ¿Qué día vas a estar? El 26 de enero voy a entrevistar a John Lee Anderson y a Oscar Martínez, y el 27 de enero voy a estar con Margarita García Robayo, con Daniela Sánchez Russo. Las tres vamos a ser entrevistadas por David Lara en Santa Clara a las 4 de la tarde. Ok. Este es un consejo que les voy a dar. Con 16 años de carreta, aprovechen la hora que la pueden saludar cercana. Aprovechen la hora porque el camino es largo pero fructífero. Tere, muchas gracias por estar aquí y no se les olvide seguirnos en el canal de YouTube, La Carreta Literaria. Le damos charlas con el Marto. Aquí estamos en el Claustro de la Merced, en el Observatorio Cultural de la Universidad de Cartagena de Indias, Colombia, Suramérica. No se les olvide venir a la librería Remedios La Bella y no se olvide, en el leer está el placer. Chao, pescado.